Bueno, la primera ponencia es a cargo del doctor Eloy Rodríguez Arreboles, psiquiatra del área de gestión sanitaria de Málaga Este Axarquía y asesor científico de BAO. Cuando quiera, Eloy. ¿Qué es la psiquiatría legal? Es decir, ¿dónde nos estamos moviendo? Bueno, pues fundamentalmente en la ciencia que, usando los procedimientos y los conocimientos de la psiquiatría y de las neurociencias, trata de esclarecer los estados mentales de los individuos según las necesidades de los sistemas jurídicos. En la ley siempre se anda con papeles, es decir, no es lo que yo diga, no es lo que yo manifiesta. Yo tengo que demostrar que esta persona padece un trastorno bipolar o que está en fase maníaca o que está en fase depresiva y que debido a eso, pues en un momento determinado tiene relación con los sistemas jurídicos. Nosotros no solamente tenemos que decir, tiene la radiografía un hueso roto. No, nosotros tenemos que describir a qué nivel está roto, qué le impide, de qué manera, ¿por qué? Porque los jueces o los notarios no tienen por qué saber lo que es un trastorno bipolar. Nosotros se lo tenemos que explicar los profesionales, ¿eh? Entonces es muy importante que seamos muchas veces muy explícitos. ¿Algunas ramas de las que precisan frecuentemente el asesoramiento pericial psiquiátrico? Pues ¿cuáles serían? Pues en el derecho civil, fijaros, desde la incapacitación civil del mentalmente trastornado hasta internamiento voluntario de enfermos mentales, la evaluación de la capacidad para hacer testamentos. En el derecho penal, pues bueno, pues desgraciadamente en un momento determinado, que esté en una fase depresiva o en una fase maníaca, puedo cometer a lo mejor algún delito, menor o mayor, pero bueno, ahí también nosotros intervenimos. En el derecho, la valoración de la capacidad psicológica para ser procesado. Hay personas que en un momento determinado, por lo que sea, no están en capacidad de ser juzgados. Por supuesto, la valoración del derecho canónico. Hay mucha gente que, por lo que sea, pues son creyentes, en un momento determinado se casaron en una fase maníaco-depresiva sin verdaderamente reflexionar del acto que estaban haciendo. Pues también se precisa informe de ese tipo. Por supuesto, en el derecho laboral. Como ven ustedes, todas las ramas del derecho precisan, en mayor o menor medida, de un informe psiquiátrico para manejarnos el tema. La necesidad de las relaciones entre la psiquiatría y el derecho siempre es complicada. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el juez está de una parte o entiende de una parte y nosotros a lo mejor entendemos de otra. Los profesionales que básicamente intervienen en el proceso legal pues serían los expertos en cuestiones psicológicas, desde los médicos forenses, los psiquiatras forenses o no forenses, los psicólogos y unos médicos que últimamente, ya desde hace unos 10, 12 años aproximadamente o 15 años, que cada vez hay más, son los médicos valoradores del daño corporal e incapacidades. Pues en un momento determinado ellos son recopiladores de toda la información de los demás especialistas y lo que hacen fundamentalmente son informes de valoración global. Y cada vez los médicos lo hacen más. De hecho, bueno, yo voy mucho a los juzgados y el otro día me sorprendió porque vi a 30 o 40 compañeros. Y digo, si esto ya hay aquí más médicos que abogados, pero es que es así. ¿Por qué? Porque hay que demostrar, ni más ni menos, que yo tengo ese proceso y el médico tiene que testificar de una manera o de otra. Ya, para bien o para mal, aunque tienen muchas críticas las clasificaciones internacionales, pero ya casi todos hablamos de un mismo idioma, ¿eh? Y si yo en un momento determinado pongo F31, punto lo que sea, 4, 5, 6, el psiquiatra de Francia me entiende, el de Inglaterra me entiende, el de Finlandia me entiende y el de Sevilla también me entiende. Con lo cual, eso le ha facilitado también a los jueces mucho su labor, el conocimiento del profesional que en un momento determinado me va a ver un tiempo limitado no es lo mismo que el que me ve desde hace 20 años. Ahora bien, el que me ve desde hace 20 años también tiene que ser explícito, porque si solamente se reduce a 2 palabras, trastorno bipolar, pues el forense dice, muy bien, trastorno bipolar, pero puede estar compensado y este hombre no tiene ningún problema más. Es decir, hay que ser explicativo de las fases depresivas que ha tenido, de las fases maníacas. Nosotros no solamente tenemos que hacer hincapié en el diagnóstico, no, tenemos que hacer hincapié en la funcionalidad. Es decir, yo tengo esta enfermedad, pero ¿puedo funcionar adecuadamente o no puedo funcionar adecuadamente? La psiquiatría forense pretende fundamentalmente entonces 2 objetivos: obtener evidencia psicológica o psicopatológica y responder a las cuestiones que le plantea el derecho para poder aplicar la normativa jurídica. Nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos pide el paciente. Muchas veces no es la enfermedad la que nos traiciona en sí, es nuestra manera de ser, pero en psiquiatría hay una cosa que se llama la palabra inglesa insight. Insight es valorar como la capacidad de conocimiento que yo tengo de mi enfermedad, de mis circunstancias.
Y en base a eso yo podré mejorar. Si yo no soy consciente de que tengo que cambiar, jamás puedo cambiar. Entonces, la evaluación psiquiátrica forense pues, está diseñada para conseguir la información técnica psiquiátrica adaptada a las necesidades del derecho. Por eso muchas veces hacemos lo que se llama el diagnóstico psiquiátrico, el estado de las funciones psicológicas, es decir, cómo me encuentro, la evaluación cognitiva y la prognosis criminal, que son los pronósticos médicos psiquiátricos del tema de la peligrosidad. Sabéis que aquí el tema del trastorno bipolar no es un trastorno médico al uso. Yo voy al médico, me pone el clavo del 14 en la tibia, el enfermero me cura y adiós Santas Pascuas. No, aquí tenemos que partir de la base que somos todos un equipo. Y si lo llevamos en forma de equipo, nos manejamos bien. Aquí está, por un lado, yo siempre digo, la pata del psiquiatra, por otro lado está la pata del psicólogo, por otro lado está la pata de enfermería, asistente social y otros profesionales, abogados, que en un momento determinado nos acompañan. Y la otra pata sería la de la asociación, que nos informa continuamente. Cuando ustedes cojan un buen profesional, del tipo que sea, ahí tienen que estar. Entonces, es fundamental enfocar la enfermedad desde un punto de vista global, no parcelar, porque si lo parcelamos ya nos equivocamos. Muchos pacientes llegan, mire usted que yo no tengo autoestima. Vamos a ver, es que esto no es una varita mágica que yo saco aquí como rapel y tiene autoestima. Esto no es una pastilla, esto es un trabajo diario, que yo lo consigo poco a poco. Mire usted, yo antes me levantaba a las 12, no hacía ni la cama, y ahora me levanto a las 9 de la mañana y hago mi cama. Eso es conseguir mejorar mi autoestima. Cosas simples, cosas llanas. Hay que poner un diagnóstico psiquiátrico reglado, porque si no me quedo, estoy muy nervioso. Bueno, pero ese nervioso tiene que tener una traducción clínica, porque si no tiene una traducción clínica, este hombre no puede jubilar a nadie por estoy muy nervioso. La historia clínica se completa con las pruebas médicas de uso habitual en la medicina. Cuando avanzamos de edad, hay un test que se llama Mini-Mental, que fundamentalmente valora neurocognitivamente los puntos que tengo de corte para ver si tengo demencia o no tengo demencia. Bueno, pues muchas veces los jueces requieren también de la psicometría para ver si en un momento determinado esa persona pues, puede tener indicios o no de demencia. Y la exploración psicológica es muy útil para la justicia, que pregunta sobre cifras concretas y precisas límites. Los estados, puede ser estado clínico mental y estado mental forense. Cuando hacemos esta distinción, ¿por qué es? Porque en el psiquiatra, desde el punto de vista clínico, pues no le interesa si yo he cometido un delito o si yo en un momento determinado estoy más en el tema laboral para una discapacidad o no. Lo que va buscando es mi mejoría clínica. Ya vamos a ir acabando, la transmisión de la información, el informe pericial psiquiátrico, bueno, constituye por tanto el instrumento de comunicación entre la psiquiatría o la psicología y el derecho. Materializa la respuesta a las cuestiones sobre las que se me pregunta el perito psiquiatra. Dado el carácter altamente especializado del informe pericial, se plantea la posibilidad de una comprensión suficiente en el mismo por parte de los juristas. Es decir, tenemos que ser muy gráficos. La biografía y patobiografía, sabéis que los psiquiatras, los psicólogos, los profesionales preguntamos muchas cosas, somos muy curiosos. ¿Por qué? Porque, hombre, cualquier tontería, a lo mejor la que en un momento determinado a nosotros nos da la clave para saber si esa persona funciona bien o no funciona bien, o funciona adecuadamente o no funciona adecuadamente. Y ya acabando, ya estarían las consideraciones y valoración médico-legal. Es decir, ¿qué tenemos nosotros que decir? Pues la descripción general del reconocido, según el diagnóstico psiquiátrico y la exploración. Las partes del psiquismo que nosotros vemos afectados y el grado de afectación. No es lo mismo un grado de afectación de una depresión leve, que a mí me permite hacer prácticamente todas las actividades de mi casa, de una depresión grave donde yo estoy metido 14 horas en la cama. No tiene nada que ver. La influencia del trastorno mental en los hechos o circunstancias que motivan el informe, porque lo hacemos, y otras cuestiones en relación a la finalidad del informe, si hay una peligrosidad potencial. Muchas veces le achacamos la enfermedad todo, y no es la enfermedad todo, es a lo mejor nuestra manera de ser, o las circunstancias externas, o familiares, o laborales que tenemos. Los jueces nos preguntan sobre imputabilidad psicológica, capacidad de autocontrol que tenemos, peligrosidad, necesidad de tratamiento o medidas de protección. Entonces, para todo esto, en un momento determinado, es cuando hacemos los informes psiquiátricos legales. ¿De acuerdo? Y ya con todo esto, daros las gracias. Sabéis que hacemos muchos talleres, cursos y demás en la asociación, y por tanto invito a las personas que no pertenecen a la asociación que se hagan socios, obviamente. Muchas gracias.